De 9 a 11, La Mañana de la Diaria. Conducción, Martín Rodríguez. Producción, Mariana Cianelli. La Mañana de la Diaria. Buen día, ¿cómo andan? 9 horas con 4 minutos. Es un gusto recibirles en otro programa de La Mañana de la Diaria a través de la Diaria Radio 97.9 de FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y Punta del Este, 90.9 en Colonia del Sacramento y demás formas de seguir nuestros programas. Por ejemplo, streaming, YouTube y la web de la Diaria. No se puede empezar sin energía un programa en una jornada tan linda como la que tenemos en Montevideo en este martes. La verdad es que las imágenes que nos permiten disfrutar las ventanas de nuestro estudio así lo demuestran, y en eso está Matías Capek, que andaba mirando para afuera recién. ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Bueno, salió el sol y es noticia a esta altura. Veníamos de varios días complicados, pero ya la bahía brilla, la visibilidad llega al oeste de la ciudad, así que felices por eso en este segundo día que me toca estar acá acompañándote en La Mañana de la Diaria. Mariana Cianelli sigue guardando reposo. Sí, pero ya están mejorando, así que mandarle energías para que ya pronto la tengamos por acá. Y bueno, capaz que en próximas horas, un poquito menos de tos, me parece, ¿no? Sí. Va saliendo por lo que nos dijo. Hoy tiene un lindo día para estar en la casa disfrutando. No sé cómo es la casa de Mari, pero donde entra el sol por la ventana, esto ya se lleva bien. Inumet dice que el sol, atención con esto, puede no disfrutarse como ahora, más adelante, porque el pronóstico del tiempo habla de cielo cubierto, incluso para la tarde, también lo decía para la mañana, pero la verdad es que de momento acá no se nota, hay nubes, pero no da para decir cubierto, ni mucho menos, así que estamos disfrutando, mirando por la ventana, en el comienzo de este programa que nos tiene, ya que estoy hablando de Inumet, con una temperatura de 6 grados con 8 décimas en Montevideo. Ahí discrepo, no es lo que se siente por la calle, se siente un poquito mejor, pero bueno, tendrá su fundamento Inumet, que de repente en un ratito actualiza y ya eleva ese número, ¿no? Sí, lo que es favorable en cuanto a la sensación térmica tiene que ver con el viento, que acá en Ciudad Vieja siempre es complicado, en este caso está bastante sereno, así que por ese lado ayuda también. Gran jornada, me imagino que por todo esto del sol que estamos mencionando, habrá muchas prendas bailando, haya o no haya viento, colgaditas de las cuerdas en distintas azoteas, porque se venía haciendo desear. Yo hace unos días tuve que ir a un lavadero, una lavandería, no confundir, que hay en mi barrio, y le decía al dueño, que lo conozco hace mucho, la verdad que estás en tu zafra, estás contento. Y una sonrisa esbozada, porque hubo días en los que me parece que la demanda de ese tipo de servicio creció mucho, producto de la humedad que no se iba nunca, ¿no? Sí, a veces tratamos de aprovechar el fin de semana para hacer todo eso, secar, y si está complicado como estuvo este pasado, se posterga ese proceso y bueno, y hay que ir echando al fondo del ropero a ver si queda alguna cosa seca, ¿no? Sí, hay algunos arreglos caseros ahí, hay gente que juega con la estufa, con el aire acondicionado, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no. Esa humedad queda de alguna manera, así que me parece que va a ser un día de azoteas y de cuerdas de ropa cargadísimas. 9 horas con 7 minutos, así empieza nuestro programa. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Ya empezamos a esperar que nos manden los mensajes como siempre, pero antes de leerlos vamos a la portada de la Diaria, que vuelve a ser internacional, que coloca justamente en tapa la Diaria de hoy, en la versión papel, una foto de la agencia AFP que nos lleva a Bolivia, y dice el titular: el presidente de Bolivia promulgó una ley para decretar el estado de excepción. Sí, seguimos con noticias de la región en tapa. Esta decisión concretamente que comentabas, Martín, llegó tras más de un mes de movilizaciones y cortes de ruta. Tuvo un rápido tratamiento parlamentario y generó críticas del expresidente Evo Morales, quien solicitó la vigilancia permanente de organismos internacionales, mientras que el presidente Paz la defendió y durante una conferencia de prensa denunció la existencia de intereses vinculados al narcoterrorismo que interfieren en la política del país. Eso con respecto a Bolivia, tanto en la web como en papel, ustedes podrán profundizar en la situación boliviana con este nuevo elemento que se suma
a un contexto de crisis económica y social que ya lleva, no sé, por lo menos en lo que hace a las manifestaciones que motivan estas reacciones del presidente Paz, cerca de un mes, y capaz que me quedo corto, pero ya que estamos empezando el programa hablando de sucesos internacionales, de Bolivia nos corremos a Perú, porque allí continúa el escrutinio. En este momento se han contabilizado 95,685, o sea, 95,6% de las actas electorales, y en este momento está arriba Roberto Sánchez con 50,074% sobre 49,926% de Keiko Fujimori. Si esto lo llevamos a votos, estamos hablando de una diferencia en este momento de unos 25.000 votos, Mati. O sea que sigue siendo un panorama muy ajustado. Creo que ayer a esta hora todavía estaba arriba Keiko Fujimori cuando vimos la página, ¿no? Ahí está. Sí. Porque nos estamos guiando por los datos del organismo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú. Durante el día pasó Sánchez, llegó a sacar en un momento cerca de 40.000 votos de diferencia, que es la diferencia por la que Fujimori perdió los últimos dos balotajes, 2016 y 2021. Pero durante la noche uruguaya eso empezó a cambiar y ahora la diferencia es de 25.000 votos. Hay quienes dicen que está empezando a pesar el conteo de los votos emitidos en el exterior, en los que se entiende tiene ventaja Fujimori. Veremos si eso le da para revertir el escenario o si aún por diferencias todavía más estrechas se mantiene Sánchez arriba. Sí, a esta hora ayer hablábamos de esa tendencia del interior de Perú que de alguna forma iba a pesar a favor de Roberto Sánchez. Finalmente eso pasó porque en realidad logró superar a Fujimori. También decir que, lo hablábamos ayer, ¿no? Si se confirma este resultado a favor de Sánchez, estaríamos hablando del cuarto balotaje que pierde Fujimori. Sí, viene de perder 2 por 40.000 votos. Este todavía no está definido. Yo creo que gane quien gane, es posible que la diferencia sea más escueta todavía que en los dos anteriores. Veremos si otra vez la deja Fujimori segunda o si le da esta especie de reducción de la diferencia, la posibilidad de quedarse con la elección. Va a demorar mucho esto, así que durante varios días estaremos siguiendo lo que pase en Perú. Ahora desembarcamos en la agenda uruguaya, porque la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aseguró que la guía para el transporte de carga no tiene costo y recibió ayer a un grupo de transportistas que se autoconvocaron y horas antes de ese encuentro se habían movilizado en contra de la medida vinculada a esta guía para el transporte de carga y se movilizaron junto a personas vinculadas a la producción agropecuaria. Sí, vimos imágenes durante toda la jornada de ayer. Estas movilizaciones se realizaron en 31 puntos de todo el país y hubo el enlentecimiento del tránsito en algunos puntos, y esto se hizo en rechazo de esta guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para mejorar la eficiencia en los controles. Yo decía que fueron movilizaciones que involucraron a sectores transportistas con también representantes, personas vinculadas a la producción agropecuaria. Entonces, también hubo, digamos, cierta convergencia de reclamos o reclamos de distintas características, porque hubo quejas, por ejemplo, ante las más recientes subas de los precios de los combustibles e incluso participación en algunos puntos de esos 31 en los que hubo movilizaciones de integrantes de la bancada opositora en el Parlamento, al caso de los senadores nacionalistas Sebastián da Silva y Sergio Botana. Ante esto, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Echeverri, dijo que no debe haber premuras para acelerar y hacer obligatorio el uso de la guía, o sea que se mostró abierta por lo menos a que el proceso se dé en plazos que de repente permitan ir acercando a las partes o corrigiendo algún aspecto. Y entonces habló de que esto de no apurar el proceso, sobre todo debe tenerse en cuenta en caso de que no estén todas las condiciones dadas. En las últimas horas del lunes, cuando ya estaban levantados estas movilizaciones en los diferentes puntos del país, Echeverri recibió a integrantes de este grupo de transportistas autoconvocados, entre quienes se encontraba Federico Holzman, quien al salir de la reunión declaró a TV Ciudad que pese al diálogo, las autoridades siguen paradas en el mismo lugar y que la guía entorpece especialmente el trabajo de las personas de más edad. Más temprano, otra ministra se vio involucrada en estas discusiones, en este caso la de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, porque como había reclamos con respecto a los combustibles, en una rueda de prensa hizo referencia a esos reclamos y dijo que le causa sorpresa eso, ¿no? Que se reclame ante los aumentos más recientes, porque según dijo en 2022, durante el gobierno anterior, hubo incrementos mayores
y no se generaron reacciones con estas características. Bien, pasamos a temas parlamentarios. Hoy se tratan las propuestas para crear comisiones investigadoras sobre ACE, sin que por ahora las dos mociones existentes tengan los votos necesarios. Efectivamente, al segmento que estamos abriendo de repaso de noticias podríamos titularlo El Show de las investigadoras, porque venimos con mucha información al respecto. Empezando por esto de ACE. En la sesión de la Cámara de Representantes de hoy, primero se va a poner a votación la moción que presentó el Partido Nacional, que recordemos plantea analizar la gestión de ACE desde 2015, comienzo del anterior gobierno del Frente Amplio, hasta la fecha, y luego se va a debatir la otra moción, la presentada por el Frente Amplio, que propone que se investigue únicamente la gestión anterior, la del gobierno pasado, puntualmente entre 2020 y 2024. Recordemos que la negociación entre el Frente Amplio y el Partido Nacional para unificar el proceso en una sola comisión se dio por terminada hace varios días y por ahora la situación sigue igual. Como la entidad soberana solo votará la propuesta presentada por la oposición y Cabildo Abierto no apoyará a ninguna de las dos, en principio ninguna de las investigadoras llegaría a conformarse, dado que al oficialismo le faltarían 2 votos y a los partidos de la coalición republicana 1. O sea que escenario empantanado, de empate, digamos, en el sentido de que ninguna prosperaría. Hablo en condicional porque por ahí hay alguna negociación que destraba para un lado u otro esto que por ahora está trancado. Da la impresión de que no. Entonces, conviene recordar que sin perjuicio de lo que pase a nivel del Parlamento, hay un proceso ya abierto a nivel del sistema judicial, ¿no? Del que habló el diputado frente amplista Carlos Varela, que recordó que el oficialismo, o que las autoridades presentaron una denuncia. Justamente entonces, en el caso del oficialismo, si la investigadora no sale, hay un camino que ya se inició, dijo Varela, que es tan importante como que es la denuncia presentada a nivel del sistema judicial. Eso es parte del show de las investigadoras. Pasamos al otro acto de este show. Sí, porque finalizó la tarea de la comisión investigadora sobre la compra de la instancia María Dolores y se presentarán 4 informes distintos. Hubo una conferencia de prensa en la que participó el diputado frente amplista Sebastián Valdomir, que presidió justamente esta investigadora, y aseguró que para el Frente Amplio ha quedado claro que no se cometió ninguna ilicitud en el Instituto Nacional de Colonización cuando se adquirieron esos campos. En cambio, desde el Partido Colorado habló Carlos Ridstrom, diputado que habitualmente sigue los asuntos agropecuarios, se desempeñó en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el periodo pasado, y dijo que el trabajo de la comisión permitió esclarecer muchos puntos, reafirmando algunas de las denuncias. Acoto aquí que ayer hubo alguna voz opositora que dijo algo así como: entendemos que hubo irregularidades, aunque de momento no da para decir que haya habido delitos, ¿no? Sí, como en el caso de las investigadoras de ACE, vale destacar que también el caso María Dolores está siendo trabajado por Fiscalía. No han surgido novedades en las últimas semanas, pero esa vía también está abierta. Es cierto, porque se había presentado una denuncia a fines del año pasado. Sí, encabezada por el diputado del Partido Colorado, Juan Martín Jorge, y por el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salla. Buen punto. Vamos a repasar algún aspecto más de la agenda del día. Esto del transporte, de esta nueva guía que procura poner en funcionamiento el ministerio, genera distintos contactos. Yo les decía, o les comentábamos recién, que ayer la ministra Echeverri se reunió con personas representantes de transportistas que se autoconvocaron, ¿no? Un poco por fuera de las gremiales tradicionales. Sí. Bueno, hoy, a esta hora, teóricamente ya debería estar en marcha, porque estaba fijada para las 9, una reunión de Echeverri con la intergremial del transporte de carga. Me corrijo, es para 9:30 esa reunión que pudimos chequear hace un rato, Echeverri va a tener, o sea que no empezó, pero estaría empezando en bien poco. La intergremial no estuvo involucrada, por lo menos de lleno, en lo de ayer. No, yo ayer tuve la oportunidad de hablar concretamente con el presidente de la intergremial, Ignacio Azuamendi, y él me comentaba que hicieron una asamblea la semana pasada y dejaron en libertad a sus asociados para que pudieran apoyar o no estos autoconvocados. Si bien comparten algunos puntos, ellos están llevando un diálogo ya hace varios meses y un seguimiento de esta guía de carga, así que la posición es otra en cuanto a la que tienen estos autoconvocados. Seguirá apareciendo públicamente el presidente de la República, Yamandu Orsi, porque a las 11 de la mañana va a hacerse presente en el que será el centro de transmisión del Mundial 2026, en esa, digamos, cobertura que involucra a distintos organismos públicos, Canal 5, Antel, creo que dependencias vinculadas a tecnología
tecnología, en las que tengo la impresión de que también tiene su vínculo el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Esto se va a montar en dependencias del LATU, justamente. Ahí hay otro organismo con componente público vinculado y hace una apuesta muy ambiciosa y saludable, y es que los medios públicos tengan protagonismo en la transmisión, para empezar, en formato audiovisual de una Copa del Mundo, que es siempre algo muy preciado y que genera muchas disputas en términos empresariales. En Uruguay se da el inédito escenario para este mundial de los medios públicos y una empresa pública de telecomunicaciones, porque Antel también está vinculada, liderando eso. Así que ahí estará Orsi. Veremos con qué paño en términos de aquello sobre lo cual habla, y si habla con los medios, y si vuelven preguntas sobre los temas de los que se ha discutido en los últimos días. Y bueno, y con respecto a uno de los temas ya dichos, a las 4 de la tarde será que el plenario de la Cámara de Representantes se pronuncia en torno a la viabilidad o no de las investigadoras acerca de ACE. Mencioné a Orsi a las 11. Bueno, hay otro Orsi previsto para las 18 horas. Sí, así es, porque Orsi participará a las 18 horas en el 90 aniversario de Conaprole, y para cerrar un poco la agenda ya sobre las 19 horas, habrá una actividad del sector nacionalista Aire Fresco en Montevideo. Esto en el marco de que presentará la hoja de votación 2020, porque recordemos que la 404, que era como un poco la seña de identidad del sector Aire Fresco, quedó en manos del senador Martín Lema, que junto a otros dirigentes abandonó el sector meses atrás y creó un nuevo espacio dentro del partido. Sí, es interesante esta movida, ¿no? Porque en definitiva, bueno, Aire Fresco deja de ser aquel sector vinculado a la calle Pou, y de ahí para abajo a dirigentes como Delgado, Lema, en fin, sector más importante del Partido Nacional en votos hasta la elección anterior, cuando Alianza País lo superó por un poquito. Y bueno, ahí hay dos caminos que se bifurcan, digamos, ¿no? Y Lema, con un conjunto de dirigentes muy importante, se queda con la hoja de votación 404 y va o prepara un sector que no tiene nombre, por lo menos que se conozca públicamente, pero en breve se conocerá. Y el grupo que se quedó en Aire Fresco ahora busca otra identidad, por lo menos en términos de hoja de votación. A ver, ahí está, qué sé yo, el diputado Pedro Gisdonian. Si no me equivoco, está Álvaro Delgado. Aunque también Delgado tiene cierta cercanía con el sector de centro del Partido Nacional. Graciela Bianchi está en ese conjunto de dirigentes que siguen siendo de Aire Fresco. Y bueno, y esto tiene que ver con el nuevo mapa interno del Partido Nacional, en el rol de oposición, pero también en el plazo más largo rumbo al proceso electoral próximo, ¿no? Sí, Martín, de alguna forma marca la importancia de ir reacomodando las fuerzas dentro del Partido Nacional, porque cuando uno habla de presentación de listas, se imagina en un periodo mucho más cercano a las elecciones, y esta presentación de una hoja se da en un periodo de un tiempo que todavía resta por correr, ¿no? Sí, sí, claro, como si la campaña electoral ya estuviera instalada, cuando en realidad falta mucho. Nuestra agenda, hablando de campañas electorales, mirá vos, tiene marcada la presencia, ya anda por acá, de nuestro compañero Javier Revetria, que junto con otro compañero, Mateo Guarnaschelli, publicó una nota muy interesante en la diaria de fin de semana, vinculada a la ley de financiamiento de los partidos políticos, y a los que a veces se definen como agujeros que tiene esa ley. Claro. Y es una nota que naturalmente responde a algunas de las inquietudes planteadas a partir de los últimos datos que se conocieron de ese proceso de compra de una camioneta realizado por el presidente de la República, que incluyó la aceptación de una donación de un vehículo que fue usado para el pago de esa camioneta. Entonces ahí se plantean preguntas acerca de qué se puede y qué no en términos de recibir donaciones en el marco de campañas electorales, y nos parece fundamental empezar el día de hoy con gente que llega desde la redacción de la diaria para conocer qué dice la normativa uruguaya y, en todo caso, qué no dice y capaz que debería regularse a futuro. En un ratito ya lo vamos a analizar con Javier, o lo vamos a repasar con él, en un programa que además tendrá una mirada hacia el cercano puerto de Montevideo. Sí, así es, miramos hacia el puerto, ponemos un poco el foco ahí, porque recibimos a Alejandro Díaz, que es el presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, debido a la decisión de la ANP de acudir al contrato que tiene vigente desde 2018 con un consorcio chino, e iniciar los trabajos de dragado del puerto a principios del mes de junio. Sí, ese es un tema muy sensible, ¿no? El puerto de Montevideo es absolutamente fundamental para la economía,
y tiene incluso una importancia que es histórica, que está vinculada a la existencia del país. Entonces, todas las discusiones que se dan ahí a veces lucen un poco alejadas de la gente, muy técnicas. No solo tienen incidencia, por ejemplo, en lo que pagamos por las cosas que consumimos, por los puntos del PBI vinculados a la actividad económica, sino que además normalmente concitan la atención de actores muy pesados, ¿no? Que tienen su interés depositado en toda la operativa portuaria, en los negocios, en las rutas. Y bueno, hoy empezaremos a abordar una discusión, en este caso desde la mirada sindical, asociada a algunos de esos intereses. Cuando se dice se va a dragar o no, cuando se dice se va a dragar con estas empresas y con estas no, y sin la participación del Estado, que en este caso reclama el sindicato, hay definiciones políticas, hay distintas posturas a nivel de oficialismo y oposición. La ANP tiene también representación opositora dentro del directorio. Y bueno, ya que estamos hablando de Puerto, de ese mar de fondo, estaremos encargándonos hoy en este programa que empieza y que empieza, Mati, también con mensajes de la gente, en la medida en que tengamos por ahí algunos. Yo tengo el teléfono por acá, capaz que te lo puedo pasar. Y nos fijamos quiénes escribieron en el comienzo de esta mañana de la diaria, cuando son las 9:24. Yo sigo mirando por la ventana, miro el puerto, veo el cielo despejado, el día empieza bien. Matías chequea los mensajes, yo estiro lo que sea necesario para que lleguemos a los mensajes que llegaron en esta mañana, antes de recibir por acá otro integrante de la diaria, Javier Revetria, que va a estar en un ratito repasando su informe. ¿Qué dice la gente? Bueno, Martín, llegan mensajes de diferentes puntos del país. Por ejemplo, Julio de San José de Mayo nos saluda. Dice que también por allá el sol todavía no está llegando, pero dice que va a llegar un poco más tarde, o al menos eso espera. Después nos saluda Carmen de La Paz. Buenos días, Matías Martín. Pronta mejoría para Mariana. Con sol es otra cosa, dice. Bueno, claramente coincide con lo que decíamos al principio. También nos saluda en Florida, muy gris y húmedo, nos dice Beatriz. Disfruten del sol por ahí. Bueno, algunos mensajes que llegan en esta mañana de la. Así que Florida, La Paz, San José. Vos sos olimareño. Yo soy olimareño. Bueno, hoy en este país tan centralista, tan portuario, tan montevideocéntrico, hoy el interior copa la agenda de arranque. Sí, totalmente. Y destacar eso, que estábamos festejando el sol por acá, pero parece que somos unos privilegiados porque todavía no llegó a algunos puntos. Así que con eso de la ropa hay que apurarse, me parece. Pausa y ya viene Javier Revetria. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. La Diaria Radio, 97.9. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria.
Hay una cancha donde juega la selección y hay otra donde jugamos todos. En una se cuida el arco, en la otra se cuida la salud. Son partidos distintos, pero con algo en común: la importancia de estar bien acompañado. Por eso Médica Uruguaya juega afuera de la cancha, cuidando a los que están adentro y a todos los uruguayos. Médica Uruguaya, sponsor oficial de la selección y la salud uruguaya. Presenta Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. ...9:28 de la mañana, 9:28 de la mañana de la diaria. El gran agujero negro de la ley de financiamiento de partidos. Las preguntas pendientes del caso de la camioneta de Orsi. Se llamó la nota que fue publicada en la diaria fin de semana, coescrita por Javier Revetria y Mateo Guarnaschelli. Y es una nota, lo digo atrevidamente porque uno de los autores está en esta mesa y en todo caso él podrá hacer las precisiones que considere convenientes. Me parece que la derivación de una de las puntas de la discusión generada en torno a la adquisición de la camioneta del presidente Yamandu Orsi. La camioneta, hablo en este caso de uso personal, porque cuando ese tema tomó estado público, el primer cruce que se hizo entre la situación y el marco legal llevó la cuestión a, contrastar la conducta de Orsi con lo que dice la normativa en materia de transparencia y ética pública. Se citó muchas veces el Código de la Función Pública, ¿no? Código de Ética de la Función Pública. Bueno, después con las horas surgieron nuevos datos, nos enteramos de que hubo en el medio una donación que Orsi aceptó en el marco de la campaña electoral y ahí el contraste hizo que el ejercicio se dirigiera hacia otra normativa vigente, que es aquella que regula justamente a las campañas electorales y a los partidos políticos. Y sin perjuicio de lo primero, fundamentalmente de esto último, de lo segundo, hablará Javier Revetria, que es uno de los autores de la nota que les mencioné al comienzo y es lo que les proponemos en este comienzo de bloque para ponerle mirada técnica a un tema que a veces se discute desde las pasiones que genera la política y no siempre con esa información que ahora Javier traerá. ¿Cómo anda, Javier? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias, Martín, por la invitación. Quedó hecho el planteo inicial. Vamos a hablar entonces fundamentalmente de financiamiento de los partidos políticos. Entiendo que este planteo amerita hacer un repaso, ¿no? Recordar el contexto en el cual se da esta situación, evaluando distintos episodios y preguntas que se derivaron en función de la información que conocemos hasta hoy y de algunas respuestas que todavía no llegaron. Te escucho. Exacto. No sé si, para repasar un poco el caso de lo que fue la camioneta de Orsi, recordemos que luego una información periodística que analizó una serie de declaraciones juradas, se descubrió, digamos, que había una camioneta aclarada en la declaración de Yamandu Orsi con un valor inferior al precio de lista en el mercado. Eso llevó también a descubrir de que esa camioneta había sido pagada en parte mediante una gentileza, como le llamaron en torre ejecutiva, por parte de un empresario, una automotora, hacia el presidente en un descuento de $25.000 sobre el precio final de lista. Eso activó un debate por un lado, pero también parte del pago se debió a un automóvil que fue donado a la campaña del Frente Amplio, la campaña de la fórmula Orsi-Cose, que activó también otra batería de preguntas, que es ¿qué pasa con los recursos que se generan o que se obtienen en cada campaña, ya sea a través de las donaciones privadas o a través de lo recibido por parte del Estado? ¿Qué pasa en esta situación o cuál es la pregunta principal? Bueno, uno puede suponer que indirectamente el presidente Orsi integró a su patrimonio personal un vehículo, un bien que formaba parte de un partido político. Y aquí es donde entra la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué trazabilidad tienen o qué rendiciones de cuentas tienen que hacer tanto los partidos políticos como los candidatos sobre los recursos que utilizan, ya sea primero del origen, ¿no? Más que nada de los fondos privados, sí, y a su vez del destino de los distintos, de los egresos de esos recursos? Bueno, hay una cantidad de preguntas que se plantean, ¿no? En función de lo que dice la normativa. Por ejemplo, ¿puede un candidato recibir una donación? De esto se ha hablado mucho en los últimos días, ¿no? Sí, puede recibir donaciones privadas. Estas están topeadas en el entorno de $50.000 por donación nominativa y a su vez puede recibir una serie de donaciones anónimas que su tope es mucho menor, están en torno a unos 20 y poco mil pesos, que no, a su vez el conjunto de esas donaciones anónimas no pueden superar el 10% del total del gasto de la campaña. A su vez están lo que figura como donaciones en especie, que son estas donaciones que estuvieron registradas en las declaraciones, como fue el caso del automóvil. Después, las campañas
electorales deben realizarse en función de determinados parámetros que, entre otras cosas, establecen la obligación de presentar un balance final. ¿Qué pasa cuando hay excedente? Es decir, cuando lo que se gastó en la campaña es menor que lo que la campaña recibió por concepto de todas las contribuciones económicas acumuladas. Exacto. ¿Qué ocurre con ese dinero? Exacto, eso fue un poco lo que tratamos, digamos, de limitar con Mateo, que fue, bueno, ¿qué pasa o qué mecanismos de control hay sobre esos recursos de egreso? Bueno, la normativa actual no es muy clara sobre qué se hace con esos recursos. En realidad, la donación, o ya sea la donación o los recursos provistos por el Estado, van a nombre del candidato, ya sea de la lista presidente, de la lista Senado o la lista diputados en el caso de una elección nacional. Eso hace que la discrecionalidad del uso de los recursos dependerá del nivel de institucionalización que tiene cada partido. En el caso de quienes son candidatos o candidatas al Senado o a la Cámara de Representantes, ahí supongo que es a nombre esas contribuciones de la persona que encabeza la lista, porque son varias personas las candidatas en esos casos, ¿no? Distinto es cuando alguien es candidato a la presidencia de la República. Exacto. Entonces, aquí es donde se generan esos agujeros negros, que fue el término que usó Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la JUTEP, para definir este espacio en la normativa que no define claramente qué se hace con los recursos. Y eso depende de cada partido. Por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, por lo que pudimos averiguar, digamos, bueno, hay sí un reintegro de recursos por parte de los sectores y por parte de las listas a presidente hacia el partido político, pero en realidad se rige por normas internas a cada lema, a cada partido. Y en definitiva, si una persona que recibió una contribución económica porque se candidateaba a algo, se queda con un excedente o con algo de lo recibido y lo incorpora a su patrimonio, ¿se puede hablar de un incumplimiento de algo ahí o no? Y en realidad no, porque eso va a depender de los mecanismos internos de control que tenga cada sector. Este es el contexto, ¿no? La introducción, si se quiere. Vayamos ahora a la financiación de las campañas electorales en Uruguay, ¿no? ¿Cómo se financia? Bueno, en realidad en Uruguay la mayoría de las campañas electorales, en función de las declaraciones juradas que nosotros analizamos, se rigen por los recursos que brinda el Estado a través de la Ley de Financiamiento de Partidos. El Estado, la ley define un pago de $1,5, esto es aproximado porque está definido en unidades indexadas, de $1,5 por voto en el balotaje, $2 por cada voto en una elección interna y en el entorno de $10 por cada elección, por cada elección de octubre, de primera vuelta. A su vez hay una serie de mecanismos de adelantos, ¿no? que es un cálculo, es una ecuación que se hace en función del desempeño electoral en la elección previa, que habilita al Estado a adelantar hasta 50% de los recursos previo a la elección nacional para que cada partido pueda participar de la contienda. Eso supongo que tiene su riesgo, porque a ver si interpreto el razonamiento. Un sector que en la elección pasada sacó X votos, pide un adelanto, le van a dar X dividido 2 como adelanto, exacto, pero corre el riesgo de no obtener la misma cantidad de votos para empardar ese adelanto en la elección para la cual está haciendo la campaña. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Queda en rojo con el exacto, Estado? Queda en rojo, exacto. Entonces, buena parte del sistema, digamos, se sostiene por los recursos públicos. Y esto en realidad no es una excepcionalidad. La mayoría de los países cuentan con mecanismos por parte del Estado, como digamos, es lo que sostiene la democracia, ¿no? Entonces, cuando uno analiza las declaraciones juradas, encuentra que casi todos los candidatos, salvo uno, solventaron la mayoría de su campaña electoral con recursos públicos. Solo la fórmula de Álvaro Delgado Ripoll se sostuvo con una mayoría de financiamiento privado en una proporción de 2/3 aproximadamente, que fue como la excepcionalidad a la regla. Ahora, también hay algunas condiciones que limitan la posibilidad, por lo menos en el papel está escrito así, de contribuciones del sector privado. Pienso en el caso de determinadas empresas que son contratistas, no sé si de todas, por lo menos de algún sector. Exacto, los contratistas de obra pública están prohibidos de ejercer, digamos, de aportar a campañas políticas. Sin embargo, en algunas declaraciones juradas se encuentra, digamos, algún titular de esas empresas que figura como aportante privado, y esto es algo que señala, que nos señaló Gil Iribarne como bueno, esa cuestión de a pesar que se está incumpliendo la norma, es explícito en algunos casos estos incumplimientos. Sí, claro, hay algo escrito, pero ya ni siquiera es que se disimule el incumplimiento. Con Gil Iribarne hablaste, es una de las personas con las que
trabajaron junto con Mateo en la coescritura de la nota, él hace mucho hincapié en esta cuestión de los agujeros negros. Exacto. ¿No? Él lo que define, bueno, justamente que no hay, es el gran agujero, bueno, ¿qué pasa con los egresos? ¿No? Porque está muy bien delimitado de dónde provienen los recursos, pero, por ejemplo, la ley no establece ningún tipo de sanción en caso de que se incumpla la norma. A su vez está toda esta cuestión de cómo el Estado no tiene recursos humanos ni financieros para analizar las declaraciones juradas, y este mismo debate, creo, en este caso, quienes deben realizar los análisis corresponde a la Corte Electoral, Ajá. que puede solicitar a su vez asistencia al Tribunal de Cuentas, pero este mismo debate también puede aplicar a la Junta de Transparencia. Esta cuestión de la falta de recursos, digamos, este caudal de información para ser analizado desborda las instituciones y hace que no se pueda, digamos, establecer, digamos, controles en tiempo y forma. Hubo una publicación del semanario Brecha el pasado viernes que informó que el Tribunal de Cuentas espera recién para agosto o septiembre tener pronto los primeros resultados de los análisis de las declaraciones juradas. Claro, de las declaraciones juradas, ¿por qué concepto? De las elecciones de 2024. Fíjate vos que estamos hablando de 2 años después. 2 años después. Claro, eso da cuenta de esa limitante en términos de recursos. Exacto. Hablaste con Gil Iribarne, ¿lo podemos escuchar? ¿Lo tenemos pronto? Tenemos audios de él. Muy bien. El tema es que la ley de los partidos es un gran agujero negro y pasa cualquier cosa. La ley tiene algunas normas que nadie controla que se cumplan y después hay cosas que hay un agujero, no hay una norma, ¿no? Como eso de quién se queda con el superávit. O el tema de las rifas, en realidad debe haber 1000 rifas que ninguna está formalmente bien tramitada. Entonces eso es un tema menor con respecto a todo el episodio de la camioneta. Justamente lo que nos muestra esto que debe haber 1000 cosas que no nos enteramos, que no están en las declaraciones. Acá lo bueno es que, por lo menos alguien lo declaró, y lo declaró el frente, no lo declaró el candidato. Me preocupa por el lado de los financiamientos, que no sabemos nada de lo que pasa ahí. En definitiva, normativa que se activa cuando las partes involucradas, partidos, candidatos, candidatas, deciden declarar, pero plantea Gil el problema de que puede haber mucha cosa no declarada. Exacto. Bueno, también en línea con esto hablamos con el politólogo Rafael Piñeiro, que él estudia justamente el financiamiento de los partidos políticos, y él señalaba esta cuestión, este fenómeno que se da de la subdeclaración de gastos para no tener que declarar a su vez los ingresos. Entonces, ahí ocultás información, por ejemplo, de determinados empresarios que aportan a la campaña, que a mí como candidato no me interesa que se sepa que son aportantes, porque de repente son lobistas, participan de políticas públicas o participan de contratos de obra pública. Esa es la hipótesis más sana. También podríamos pensar en dinero proveniente de actividades ilícitas, ¿no? Exacto. A su vez está toda esta cuestión de los recursos que circulan por fuera del sistema formal, que no pasan de repente por la gestión directa de un encargado de finanzas de un partido. Un empresario puede donar, sin que figure, en especie, producción de material gráfico, producción de material audiovisual, aportar militantes o, digamos, recursos humanos para la campaña, sin que eso esté explicitado en una declaración jurada, porque eso va a quedar a decisión de cada partido el declararlo o no. Llama la atención que en algunos casos esta cuestión de lo austera que parecen algunas campañas en función de lo declarado respecto a lo que uno recuerda que veía en las campañas del 2024, ¿no? Determinados candidatos que, digamos, inundaban las redes sociales y los canales de televisión con avisos audiovisuales, sin embargo, no figuran en el podio de los principales aportantes. Y aquí es donde entra otra cuestión que a veces nos olvidamos, que es que en paralelo a los recursos que recibe cada fórmula de la presidencia, están los recursos que recibe cada sector y cada lista del Senado. Y en algunos casos, los candidatos a presidenta además son candidatos a senador. Entonces también es interesante analizar las declaraciones juradas de cada lista del Senado, porque muchas veces son más generosas los ingresos del sector al que pertenece el candidato respecto a la fórmula presidencial. Un ejemplo de esto que nosotros analizamos fue el caso de Andrés Ojeda, que en su declaración jurada a la presidencia, a la campaña a la presidencia en octubre, declaró en el entorno de 20 millones de pesos de ingresos. Sin embargo, es
exactamente el doble los ingresos correspondientes a su lista del Senado. Claro, y fue una campaña que desde las internas llamó la atención por el enorme despliegue que hubo en torno a la figura de Ojeda en todos los niveles, ¿no? En los medios de comunicación tradicionales, en vía pública y en redes sociales particularmente. Exacto. ¿No? Entonces, también retomando un poco lo de Piñeiro, él mencionaba esta cuestión, bueno, de los claroscuros también que tiene la situación, porque los partidos políticos son públicos, se deben a la ciudadanía, reciben recursos del Estado, los recursos que reciben de privados deben ser declarados justamente para digamos, poder analizar o estar atentos a esta posible conjunción de intereses. Pero en realidad todas las decisiones que se toman allí quedan en el ámbito de lo privado. Y él, digamos, equipara, ahora también tenemos un audio, equipara, digamos, los partidos políticos a lo que sucede con las cámaras empresariales, con las iglesias, con distintas organizaciones que también, digamos, son organizaciones del ámbito público, pero sus decisiones son del ámbito privado. Rafael Piñeiro, politólogo, lo escuchamos. Lo primero que hay que entender es que el financiamiento de campañas es un asunto que tiene interés público, pero es privado, ¿entiendes? O sea, hay una dimensión que es privada, o sea, es como los sindicatos o como las iglesias o como, no sé, las cámaras empresariales. O sea, ¿qué es lo que hacen con su dinero? Es como privado. Y las personas cuando deciden aportar a esos lugares, lo deciden bajo las reglas que las personas esas se organizan. O sea, no es lo mismo que el Estado. De cualquier manera, como eso tiene un interés público, está regulado. En este caso, se regulan los ingresos y los gastos. Ahora, por lo general, y esto no solo ocurre en Uruguay, sino que ocurre en la mayoría de los países, no se establece qué es lo que se debe hacer con el dinero que sobra, si es que eventualmente te sobra. Otra vez, el vacío. Exacto. En muchas declaraciones juradas hay una suerte como de empate entre los ingresos y los egresos, y un poco esto lo que mencionábamos recién. Bueno, ahí puede haber trampa, puede haber una subdeclaración de los ingresos o de los egresos para que no haya dudas sobre los superávit. Un poco también lo que planteaba tanto Piñeiro como Iribarne. Bueno, esta cuestión, podemos hablar de este tema porque se declaró lo que estuvo pasando con las declaraciones juradas del Frente Amplio y la de Yamandu Orsi, es esta cuestión de que, está explicitado y en base a esa documentación nosotros podemos trabajar. Algo interesante también es la declaración jurada de los partidos políticos, porque un ejercicio que nosotros hicimos fue ver esta cuestión también un poco retomando lo que fue el caso puntual de Yamandu Orsi, aquella mención que se hizo en torre ejecutiva a que la campaña de Orsi habría devuelto esa donación del automóvil con la devolución de los recursos al Frente Amplio en el entorno de $404.000. Sin embargo, en la declaración jurada del Frente Amplio no está explicitada esa donación. Sí figura una donación de similar valor que está marcada como correspondiente a sectores políticos, pero no está atribuida a la fórmula. ¿Y coinciden los montos de los dos? Coinciden bastante los montos mencionados, pero sin embargo, justamente, nosotros podemos trabajar este dato porque está mencionado. Uno analiza otras declaraciones juradas de otros partidos y no se menciona más ingreso que el estatal. Y volvemos a esta misma discusión. Uno recuerda lo que fue la campaña electoral de aquel entonces y surgen ciertas dudas de si los ingresos que figuran en las declaraciones juradas coinciden con la campaña realizada en 2024. Estamos hablando con Javier Revetria, integrante del equipo de La Diaria, por una nota que coescribió y se publicó el fin de semana acerca de la normativa vinculada al financiamiento de las campañas electorales y la actividad política en Uruguay y eventualmente las falencias de esa normativa o aquellas cuestiones que quedan por fuera del radar y a veces terminan siendo delicadas, por lo que pueden llegar a habilitar en caso de que se use la política para promover determinados intereses. Hacemos una pausa y retomamos el diálogo. Presentó Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Tierra de Mujeres es una iniciativa del Instituto Nacional de Colonización para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra. La propuesta incluirá unidades de producción familiar y grupal. El cronograma de talleres informativos y los detalles de los llamados se publican en colonización.com.uy. Tierra de Mujeres es un compromiso asumido en la política sectorial de género en el agro. Instituto Nacional de Colonización. Tierra para vivir y trabajar en el campo.
Hablamos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Junio en el Teatro Solís. Recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Y si me ves por la calle, no me mires pasar. Una de nuestras artistas más destacadas del momento lanzó un disco que unió a grandes voces como Paulinho Mosca, Laura Canoura y Gastón Paul. Cambio la mirada, cambio de repente. Alfonsina presenta en vivo Pausa y Fogueo. Y si vos también sentís que el tiempo va demasiado rápido, esta es tu oportunidad. Pausa y Fogueo. Presentación en vivo. Viernes 14 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Últimas entradas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. 9:50. El gran agujero negro de la ley de financiamiento de los partidos es parte del título elegido por Javier Revetria y Mateo Guarnaschelli para una nota publicada en la Diaria de fin de semana que precisamente mira ese aspecto tan sensible vinculado al funcionamiento de la democracia en nuestro país. Lo último que hicimos en el bloque anterior, en el que ya estuvimos hablando con Javier, que es el invitado en esta primera sección, digamos, de nuestro programa, fue escuchar al politólogo Rafael Piñeiro. Y ahora vamos a retomar este asunto hablando de los cambios que hubo en esa normativa, casi que sobre la campana del inicio del ciclo electoral, o mejor dicho, de las elecciones nacionales 2024, porque en ese momento, cuando se iba el periodo parlamentario, el último año de periodo parlamentario del gobierno anterior, digamos, hubo un acuerdo entre partidos para cambiar algunos aspectos de la norma. ¿En qué quedó eso? Exacto. Esto en realidad era un debate de larga data que había quedado archivado en la legislatura, digamos, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Sin embargo, durante la campaña electoral del 19, la Cámara de Diputados, digamos, se comprometió a discutir el tema en la legislatura siguiente y fue donde efectivamente se aprobó y se aprobaron las modificaciones, que no son grandes cambios, pero, digamos, intentó dar una señal en su momento, luego de una serie de casos de corrupción que hubo el quinquenio pasado, que implicó una serie de modificaciones que se votó recién en 2024, pero con vigencia ya para esta elección. Entre las principales modificaciones estuvo la implementación de una rendición de cuenta correspondiente a los minutos de televisión utilizados por cada candidato en la campaña, y a su vez una rendición de cuenta que debe ser presentada tanto por los canales de televisión como por los partidos políticos. Aquí también, esto es un ejemplo también de lo que fue en su momento esta cuestión de las omisiones por parte de los partidos, ya que solamente 12 medios de comunicación en el entorno de 150 presentaron la declaración jurada, y lo mismo sucedió con los partidos políticos. Solamente 2 en aquel entonces presentaron la declaración jurada correspondiente a los medios audiovisuales. En aquel momento decís en 2024. En 2025.
25, ahí está, después del posterior a la ciclo. elección nacional. Entre las modificaciones también se incluyó la obligatoriedad de la declaración jurada para cobrar los recursos, y aquí es donde se busca el incentivo por parte de los partidos políticos. Si no te portás bien, no cobrás, exacto, sería el mensaje. Exacto. Sin embargo, las posibles irregularidades que deriven de la declaración jurada no está explicitado cuáles son las posibles sanciones. Ahí Rafael Piñeiro nos da algunas respuestas de casos de la región. Un caso es el de Costa Rica, por ejemplo, que los recursos que recibe por parte del Estado solo son recibidos a partir de una rendición de cuentas como tal, ¿no? Presentar los comprobantes de cada pago que se haya hecho en función de esos recursos. Cada partido político está obligado a demostrar los gastos, no solamente la declaración jurada. Y un caso muy interesante para analizar es el caso brasilero, que cuenta con una justicia electoral, con el Tribunal Supremo Electoral, que establece una serie de condiciones. En el caso brasilero, el financiamiento privado por parte de empresas, de personas jurídicas, está totalmente prohibido, por lo menos, obviamente, en lo que es el sistema formal, la legalidad, y solo permite el financiamiento público. Ahí establece dos mecanismos de financiamiento. Uno es el que es el financiamiento para el partido, para lo que es el funcionamiento del partido a lo largo del tiempo, y otro es un financiamiento para lo que es estrictamente la contienda electoral. A su vez, establece lo que son las donaciones físicas de personas físicas, también con un límite similar al uruguayo, hasta 10%, y la autofinanciación por parte de los candidatos. Ahí Brasil establece una serie de topes muy estrictos en lo que respecta a cada candidato. Ellos tienen, digamos, distintos niveles de gobierno y establecen topes para cada tipo de contienda. Y a su vez, el Tribunal Superior Electoral controla este tope de gastos. A su vez, hay una trazabilidad de los materiales de campaña, ya sea de las piezas audiovisuales o de redes, que implica que los candidatos o el partido tengan que dar explicaciones de las piezas de campaña que circulen por la vía pública. Tiene que haber una trazabilidad del pago para generar esas piezas. Digamos, hay un control mucho más estricto en lo que respecta a los recursos. Y a su vez también audita los balances y puede establecer sanciones a los partidos o los candidatos. O sea, todo eso es bastante más que lo que se controla aquí en Uruguay, ¿no? Exacto, tienen una justicia electoral mucho más aceitada que Uruguay. Pero también Piñeiro establecía esta cuestión de que, bueno, en realidad Uruguay no es la excepcionalidad en este agujero negro de la normativa. En la mayoría de los países no se establece claramente qué pasa con los recursos, y a su vez la normativa no establece, o mejor dicho al revés, establece sí una presunción de que los recursos para la campaña electoral giran en paralelo o corren en paralelo a los recursos partidarios. Sin embargo, en Uruguay suelen estar integrados. Y lo que sucede generalmente es que los excedentes de campañas en los partidos que están con alto nivel de institucionalización van a parar a las arcas del partido o se reservan para las siguientes elecciones. Digamos, esos mecanismos están habilitados, pero volvemos a lo que mencionábamos en el bloque anterior. Dependen de los mecanismos de control internos de cada partido. A su vez, digamos, este caso también lo que trajo fue, digamos, una serie de repercusiones. Tenemos algunos casos como el del legislador Colorado Schipani, que está como muy de punta en este caso. Está estableciendo una serie de pedidos de informes para saber cuál fue la motivación para elegir esa camioneta, cómo se definió. Recordemos también que parte de este caso fue que se eligió una camioneta eléctrica de la misma marca para la asunción de Yamandu Orsi, y bueno, cómo se toman esas decisiones. Pero también hay llamados a cuidar la institucionalidad, muy amplios y de diversos partidos. Entonces es interesante también ver entre líneas a qué le llaman institucionalidad. Porque si uno utiliza el mismo tamiz que se está utilizando para este caso en concreto, uno tendría que señalar varios casos de distintos partidos. También hay donaciones en especie en otros candidatos, también hay grupos empresariales que aportan a cada candidato, y también sería interesante, si uno analiza estas declaraciones juradas, también hacer preguntas sobre esos otros partidos. También en los casos de donde hay amplio superávit, que bueno, que se explicite hacia dónde fueron esos superávit, si efectivamente fueron reintegrados a cada sector partidario o, bueno, tuvieron un fin, digamos, particular por parte de cada candidato. Sí, pasa que, claro,
todas esas exigencias o ese escenario que hace a lo que sería ideal, ¿no? Y que contrasta con lo que ocurre en función de la normativa, seguro que requeriría organismos públicos. Vos hoy mencionaste a la Corte Electoral, también en algunas tareas empezó a participar más recientemente el Tribunal de Cuentas, mucho más potentes, o sea, con más recursos, ¿no? Eso es dinero puesto para contratar personas, en algunos casos con alta especialización, pienso en contadores, contadoras, que hoy no están, por lo menos en esa dimensión, al servicio del control, ¿no? Exacto, eso es una discusión también de larga data, que es esta cuestión, bueno, la falta de recursos que tiene la JUTEP, que digamos está cumpliendo casi con un papel simbólico porque cuenta con un puñado de funcionarios que no son presupuestados por parte del organismo, provienen de pases en comisión de distintos organismos del Estado, luego una Corte Electoral que está desbordada para analizar estos temas, que a su vez atiende digamos, todos los sistemas, todos los procesos electorales que se dan en el país. Organiza elecciones de toda índole y además tiene que controlar. Y además tiene que controlar. Y es tribunal. Claro, y hubo una frase en estos días de la actual presidenta de la JUTEP que dijo algo así como que, bueno, que ella no era contadora, que no sabía de números y que tenía que requerir asistencia al Tribunal de Cuentas para analizar estas declaraciones juradas, que eso también es interesante y es una cuestión, este debate podemos incluso hasta linkearlo con lo que fue el debate de la CENACLAF, de la Secretaría de Presidencia. Antilavado, en ese caso. Que es la carencia de personal, no solamente personal, sino de personal especializado en el análisis de este tipo de declaraciones juradas y del uso de los recursos. Gracias, Javier, por este aporte, por la profundización en la nota que está disponible, la pueden encontrar online y si tienen algún ejemplar de la diaria de fin de semana la pueden leer en papel, que hiciste con Mateo Guarnaskelly, para empezar a mirar, ahora que estamos lejos del ciclo electoral próximo, aspectos que marcan un debe claro en materia de legislación asociada a campañas y a partidos. Como vos decís, dos rutas o dos, digamos, grandes asuntos que no son lo mismo, pero que terminan mezclados. Exacto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa, lo recibimos otra vez a Matías Capek para repasar información y después cambiamos de tema porque en la segunda hora de este programa vamos a concentrarnos en algunas discusiones vinculadas a los puertos en general y al puerto de Montevideo en particular. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. Esta promo te está llamando. Lleva tu nuevo prepago de Antel que con tu recarga de 290 pesos o más tenés 300 gigas los primeros 3 meses. Y elegí tu nuevo celu hasta en 24 cuotas. Además, mirá los mejores partidos por Canal 5 en Antel TV en todo el país, en todas las pantallas, sin gastar tus datos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. ¿Vas a pintar? Confianza Color. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, Confianza Color. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos
somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Llega el Mundial, nos volvemos todos locos. Todos los partidos, la mayor cobertura y más de 1000 horas en vivo. Mira todo el Mundial por T-Sports, en DirecTV y T-Go. Recarga ahora tu DirecTV prepago desde 300 pesos. Rendimiento de los 300 pesos varía según tu plan y premiums contratados. T-Go no se encuentra disponible para clientes Light prepago. Dos. La promo del Dorado es un gol de media góndola. Si sos cliente pro, elegí los productos seleccionados y participá. Sorteamos 16 Smart TV 85 pulgadas y 20 Smart TV de 55 pulgadas. El Dorado, siempre cerca, cada vez mejor. 10 horas con 2 minutos, música de noticias en la mañana de la diaria. Estamos entrando en nuestro segundo 50% de programa. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que nadie dio explicaciones sobre un posible aumento de los aranceles de Estados Unidos a producción uruguaya. Así es, las declaraciones de Lubetkin fueron realizadas en rueda de prensa tras un evento organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. En el evento, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que las relaciones entre la administración de Estados Unidos y el gobierno de Uruguay se están construyendo sobre la realidad y sobre la verdad. Le hicieron una pregunta en una rueda de prensa acerca del incremento de 2,5% en los aranceles que la oficina del representante comercial de Estados Unidos recomendó aplicar a productos provenientes de 60 países, entre ellos Uruguay, que según la administración estadounidense no cuentan con mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes vinculados al trabajo forzoso, y allí Lubetkin ante eso advirtió que hay que esperar a ver qué sucede. También sobre esto informó que hay una convocatoria pública, hay un mecanismo de rechazo por escrito y un proceso que puso en marcha la Cancillería. Por otra parte, señaló que todavía nadie explicó la razón de todo esto. Lubetkin también señaló que el actual escenario del 10% de aranceles no detuvo el crecimiento del comercio con Estados Unidos. Ahora, política interna. El Partido Socialista, sector del Frente Amplio, oficializó su apoyo a la candidatura o eventual candidatura presidencial a una reelección como titular del Frente Amplio de Fernando Pereira. Así es, tras la reunión de su comité central en el que se analizaron varios temas de coyuntura, el partido oficializó su apoyo a Fernando Pereira para continuar al frente de la presidencia del Frente Amplio, en el entendido de que cuenta con amplios apoyos. En la declaración, los socialistas plantearon que el respaldo que tiene Pereira a la interna del Frente Amplio le permitirá seguir fortaleciendo la vida orgánica de la fuerza política en una etapa particularmente desafiante. En la declaración destacaron la generación de ámbitos de diálogo y escucha que Fernando Pereira ha promovido en su presidencia, y también señalaron que es necesario profundizar ese camino. Recordemos que todavía no oficializó Pereira que vaya a ser nuevamente candidato, aunque se da por hecho que así será. Entonces se empiezan a disparar estos procesos de distintos sectores tendientes a apoyarlo, y la gran pregunta es si tendrá una candidatura adversaria. En este momento eso no se esboza. Da la impresión de que no va a ser ese el escenario, pero todavía falta para esa definición. El cierre de este repaso informativo nos lleva a la agenda internacional. Irán e Israel detuvieron sus bombardeos mutuos tras el llamado de Donald Trump, el presidente estadounidense, a cesar los disparos, pero los combates prosiguen en este caso o en este momento en Líbano. Así es, aunque las tensiones bajaron después de la ola de bombardeos del domingo con misiles balísticos iraníes contra Israel y los consiguientes ataques de represalia, las partes amenazaron con retomar estas hostilidades. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió responder con fuerza a futuros ataques, mientras que el presidente del Parlamento iraní, principal negociador de Teherán, Mohamed Baghed, declaró que Estados Unidos no busca ni un alto en el fuego ni en el diálogo, e Irán debe responder con decisión para defender los derechos del pueblo iraní. Son las 10 horas con 6 minutos, estamos haciendo la mañana de la diaria. De 9 a 11, la mañana de la diaria.
Según dice Inumet, no llegamos todavía a los 10 grados en Montevideo, hay 9 grados y como nos pueden escuchar en vivo por aire también en Colonia del Sacramento, hoy me fijé en lo que dice a esta hora la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Laguna de los Patos. Esto es en Colonia y ahí hay un poquito más de temperatura, casi 11 grados, 10 grados con 9 décimas. Bueno, acá en Montevideo a la audiencia le digo que aprovechen si tienen tiempo la mañana porque para la tarde y la noche se prevé nuboso y cubierto con probables precipitaciones, también nieblas y neblinas. Vamos a repasar ahora, Mati, algunos de los mensajes que llegaron desde que empezó el programa y los primeros que leeremos están vinculados al tema que abordó aquí Javier Revetri hace bien poquito. ¿Vos tenías alguno ya separado por ahí? Sí, yo tengo uno que dice, marca un aspecto de esta situación de la Santa Fe, así lo marca, sí, en referencia a la camioneta del presidente Orsi. Se hace una pregunta, ¿es sensato en un estado republicano que la ANEP se haga cargo del costo del mantenimiento de este vehículo sin ninguna evaluación técnica de su eficiencia para el uso que se le dará? Acá este oyente marca que es un dinero que no podrá destinarse a vehículos de transporte escolar, por ejemplo, y marca un caso puntual. Dice, el Liceo 61 está ocupado porque los laboratorios y la biblioteca son inaccesibles para estudiantes con movilidad reducida. ¿Qué dice esto sobre nuestra República? Una vez más hay muchos mensajes que cuestionan que se aborde la cuestión de toda la polémica vinculada a la adquisición de esa camioneta. En realidad, la nota con Javier partió de eso, pero para meterse en un tema bien específico y muy importante, que es la legislación sobre financiamiento de partidos y de campañas. Pero durante ese bloque hubo otro mensaje que marca lo siguiente, de Graciela en este caso. Dice, es preocupante cómo desde antes de asumir hay una campaña feroz contra Orsi. Recordemos la falsa acusación de haberle pegado a una trabajadora sexual. No le hace bien a la democracia. Dice Graciela que recuerda aquel hecho de la campaña electoral del año 2024 que terminó con una denuncia archivada y con la asunción de las personas responsables de impulsar ese rumor o versión de que había sido todo motivado en el interés de desprestigiar al entonces precandidato presidencial, porque ni siquiera había llegado el momento de las elecciones internas. Graciela también nos manda un mensaje en el que nos muestra a través de un videito bien corto lo lindo que empezó el día en la zona de la Aguada, me parece, porque se ve de fondo el Palacio Legislativo. Y bueno, y hay otros mensajes que van en esa línea de lo lindo que empezó el día. Sí, seguimos hablando del día y nos vamos también a otros puntos del país. Por ejemplo, nos saluda Mario desde el Principado de los Cerrillos, así lo marca, y nos manda una foto muy linda de un descampado con un caballo ahí en el medio. Dice, mientras el sol hace fuercita, el otilio arrancó a pastar pese a la bruma. Es un caballo tostado ahí que se ve de fondo y lo estamos viendo en pantalla. El otilio. Qué grande el otilio. Aprovechando entonces, me dijiste que ese mensaje llegó desde ¿dónde? Los Cerrillos. En Los Cerrillos, bueno, acá en el departamento de Canelones, no muy lejos de Montevideo. Así va esta mañana cuando son casi las 10:10. Hablaremos de la situación del puerto de Montevideo, de discusiones que están abiertas, que tienen que ver con las decisiones tomadas por las actuales autoridades acerca del dragado, algo fundamental para que el puerto funcione correctamente en un momento en el que hay dificultades en ese sentido, en la circulación en algunas zonas del puerto, y empezaremos a abordar ese asunto. Es una discusión amplia con muchos intereses en el medio, con el Sindicato Único Portuario y ramas afines, porque ya está en los estudios de la Diaria Radio Alejandro Díaz, presidente de ese sindicato, a quien vamos a entrevistar después de la pausa. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos, porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. Seis Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web.
Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas. Podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Llegó a Carper la promo que estabas esperando. Llévate hoy mismo tu nuevo Chevrolet Spark EV a solo $22.990 financiando con HSBC. Carper, tu Chevrolet, marca Carper. Viví el Mundial en La Diaria Radio. La Diaria Radio. Disfruta de una cobertura distinta de la fiesta del fútbol a cargo del equipo de deportes de La Diaria y de Por Decir Algo. ¡Ataca Uruguay! ¡Remate al arco! Contactos desde México y Estados Unidos a lo largo del día, programas especiales los fines de semana y cuando juegue Uruguay haremos la previa con Sofía Romano desde Bar Enriqueta y disfrutamos el relato del partido a cargo de Martín Rodríguez. ¡Uruguayo! Sube el volumen. Subí el volumen. Está La Diaria Radio en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Brow, Megal y UTE. Presenta Asociación Española. Prevení. Preasociate. 10 horas con 13 minutos, estamos mirando por la ventana hacia el puerto de Montevideo. Ya van a entender más. Ahí lo están viendo al entrevistado, que es el presidente del SUPRA, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines. Bueno, ocurre que la Administración Nacional de Puertos decidió acudir al contrato que tiene vigente desde el año 2018 con un consorcio chino para iniciar a principios de este mes trabajos de dragado en el puerto de Montevideo, precisamente, y avanzar, como decía, con el dragado en varias áreas de la terminal portuaria y en la profundización a 14 metros en toda la extensión del canal de acceso, antepuerto, áreas de maniobra y otras zonas de la terminal. Para tomar la decisión de recurrir a esas empresas privadas, la Administración Nacional de Puertos evaluó que carece de recursos propios para realizar todas las tareas que recién describí. En este contexto, el viernes 29 de mayo, hace menos de un mes, el SUPRA, el sindicato del que estamos hablando, Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, emitió un comunicado a propósito de las dificultades con el dragado del puerto y, según un estudio de diagnóstico de la ANP, un poco para poner arriba de la mesa otra visión, bueno, hay un atraso en los trabajos de dragado que genera dificultades, por ejemplo, en el tránsito de embarcaciones en algunas áreas. Ante este cuadro de situación, el sindicato expresó que no se puede responsabilizar a las y los trabajadores de esta crisis por la falta de dragado, mientras que desde la ANP se aspira a renegociar un convenio colectivo, sobre todo en los aspectos vinculados al personal de draga. De todo esto hablaremos a continuación, en esta entrevista que está empezando precisamente, con Alejandro Díaz, que es el presidente del Sindicato Portuario. Buen día, Alejandro, bienvenido. Buenos días, Martín, gracias por invitarnos. Me parece que la entrevista amerita de arranque un poquito más de contexto. Yo recién decía que todas estas discusiones vinculadas al dragado se dan en un marco en el cual hay informes que dicen que hay dificultades de tránsito al interior del puerto, producto de que hay un mantenimiento que no se ha hecho debidamente en los últimos años. ¿Qué visión tienen ustedes como sindicato? ¿Efectivamente hoy el puerto de Montevideo tiene esa dificultad? Bien, nosotros la visión que tenemos es en función de declaraciones que hace el presidente y el vicepresidente en la prensa. En realidad, cuando asume este directorio, con el tema dragado, que es un tema sensible para el puerto de Montevideo, para la comunidad portuaria y para los trabajadores también. Una cosa, perdón, cuando decís presidente y vice, hablás de presidente y vice de la Administración Nacional de Puertos. De la Administración Nacional de Puertos, Pablo Yenta y Mendiondo. Ahí está, Constante Mendiondo. Constante Mendiondo. Y en ese sentido, un tema central de varios aspectos que tenía la administración para discutir, le planteamos el tema concretamente del dragado en tres
términos. El primero, acordar o ver, saber un plan de dragado, cuáles eran los intereses de la administración para poder saber a qué profundidades ir, qué hacerle mantenimiento, qué cantidad de barro sacar. El segundo aspecto tenía que ver con la herramienta, que son las dragas, los barcos que succionan del fondo del río los lechos de barro y los depositan para poder generar esas profundidades, los cuales hoy en día la administración tiene una flota la cual ya tiene determinada cantidad de años. Sí hubo una renovación en el 2019, una draga nueva, la draga 11, a la que nosotros le llamamos la draga 11, la cual tiene aspectos que por su mecánica y por ser más nueva, no rompe y no tiene tantas dificultades como las dragas que tenemos, la 7 y la 9, que son las otras dos que tienen una antigüedad mayor de más de 40 años. Entendemos que esas dragas, y esto lo venimos discutiendo con el gobierno anterior también, cumplieron un ciclo, ya se le sacó el provecho que se le tenía que sacar. Estas dragas nos permitieron llegar a los 11, a los 12 y a los 13 metros en plena pandemia, mientras que todo el pueblo uruguayo estaba en cuarentena, los trabajadores del dragado estaban con un protocolo muy estricto arriba de la embarcación, realizando estas tareas y permitiendo la profundidad de 13 metros. En ese sentido, nosotros entendemos que el dragado es un rubro estratégico para la administración, y hay también una discusión siempre con el sector privado y el tema de los costos. Nosotros entendemos y hemos hecho estudios los cuales nos dicen que el dragado es mucho más barato que el privado. En función de eso hay una variable que tiene que ver con el tema de la cantidad del tiempo que yo drago. Y la dificultad que hemos tenido ahora es con el tema del mantenimiento de estas dragas, de las varadas de dique. El dique Saco se retiró del país, no está más, no se ha concretado todavía el dique que se iba a entrar en Capurro. Entonces, hoy el puerto de Montevideo tiene una dificultad, que tiene un dique solo, que es el de la Armada, que tiene mucho trabajo, y eso, los espacios y tiempo para hacer los mantenimientos son complejos. Entonces eso también dificulta el tema de que estas dragas vayan a tiempo, se varen, que se le hagan los mantenimientos correspondientes y que no rompan. O sea que está bien decir, antes de seguir, hoy día el tema de fondo, y es esta opción que toma el gobierno de hacer la tarea a través de un consorcio chino. Está bien decir que hoy hay problemas de tránsito interno en el puerto de Montevideo. Eso nos manifestaron una reunión, y eso entró en un conflicto directamente con el sindicato, porque dragados que históricamente se hicieron con nuestras embarcaciones, hoy estaban pasando y se le estaban pasando un contrato privado, que ya está firmado hace varios años con los chinos, y nos dieron una visión del canal de acceso, todo lo que tú relatabas, y en realidad nosotros no conocíamos, pedimos un plan y nunca lo tuvimos, y ahora pedimos hace un par de semanas una vista al expediente donde se estaba asignando el drago con los chinos, y nos encontramos con otra realidad. En realidad nos encontramos que al corto plazo la administración va a hacer un dragado, lo que tiene que ver con la Arce de Ola, que podemos ver ahí enseguida, las grúas amarillas. O sea que y el muelle C, donde ahí va a llevar una profundización de 14 metros de 13 metros en la dársena y 14 metros en el pie de muro, que es contra el muelle, contra el muro. Tiene unos pocos metros cúbicos en el 1 y 2, que son menos de 6.000 metros cúbicos, que no entendemos por qué ese dragado la administración lo piensa contratar con los chinos, teniendo herramientas a su disposición. Y del canal de acceso no hay información, no manejamos... No conocemos que se le haya pedido una profundización en esa línea. Entonces, lo que hay concreto para el dragado del puerto de Montevideo son entre 15 y 20 millones de dólares, los cuales para profundizar la Dársena 2, el Muelle 1 y 2, y después otra zona del puerto, que es lo que se le llama acá el antepuerto, que nosotros cuestionamos en realidad ese dragado, porque se pisa en un lugar donde se están realizando obras, se están moviendo sedimentos, donde se está realizando una obra civil. Dragar implica tener mayores controles para que el dragado, todo lo que se gastó o lo que se va a gastar en lo que tiene que ver con el antepuerto, no se perjudique con el tema de la obra. Todo eso que enumeraste lo va a hacer el consorcio chino, a ver si entiendo bien. Eso es lo que va a hacer lo que está planificado por la ANP. Le pidieron cotización al consorcio chino para poder realizar. Bien, otra pregunta concreta. Si eventualmente se tomara la decisión en algún momento de que esas tareas deban ser hechas por personal estatal de la Administración Nacional de Puertos,
¿todas esas tareas las podría hacer o solo algunas las podría hacer el personal estatal? Por ejemplo, la profundización del canal de acceso a 14 metros, que es incluso un logro en términos políticos por lo que supone que Argentina dé esa autorización, algo que se discutió largamente a nivel de las comisiones administradoras respectivas. ¿Eso lo podría hacer Uruguay con recursos propios o algo del trabajo igual siempre debería hacerlo alguna empresa internacional producto de la dificultad que puede generar? Eso lo venimos haciendo históricamente los trabajadores de la administración del puerto. En realidad, en su momento se han sacado sedimento de barro y con las productividades que se han dado, funcionando las dragas como tienen que funcionar, ha llegado a menos de $2 el metro cúbico. Los chinos hoy en día en el canal de acceso tienen cotizado arriba de $6 el metro cúbico. Y la dificultad que nosotros tenemos, y por eso en ese comunicado que sacábamos, el problema entendemos nosotros que no es operativo, es de gestión. Para poder tener las dragas en cancha, como le decimos nosotros, tiene que haber una gestión eficiente, que planifique, que tenga un mantenimiento preventivo de las embarcaciones, pero también que piense en renovar la flota, porque ya entendemos que dio su vida útil, ya se pagó, y bueno, en esa línea está la discusión. Cuando hablamos de profundizar el canal de acceso, en realidad creo que acá profundizarlo hoy, como está a 14 metros, es una tarea que sí la podría hacer la administración. Obviamente ahí hay una ecuación de tiempo que tiene que ver con la rapidez de la infraestructura que pueden tener los chinos con la infraestructura que tenemos nosotros. Hoy la profundización la podríamos hacer. Si consideramos en tiempo, obviamente que los chinos, por tener embarcaciones más grandes, más modernas, van a ser más rápidos que nuestras dragas. Hay una dificultad, sí, porque a veces se habla de profundizar y acá no se está planteando solo profundizar, se está planteando ensanchar el canal. Entonces, ¿qué implica? Implica hacer un canal paralelo al que está hoy, con la profundidad que tenemos hoy. Entonces implica no ir solo a los 13 a los 14. En algunos lugares implica, si se ensancha el canal, ir a más. Lo que nosotros le planteamos a la administración, entendemos, porque también la administración heredó una situación económica delicada, planificar, analizar qué tipo de cargas, todo el tema de los 14 metros que nos plantea la competitividad con Argentina. En realidad, lo que nosotros le planteamos, que eso se fundamente en un estudio económico. Cómo retorna la plata al Estado uruguayo, cómo retorna a la administración esa inversión, que no solo implica el tema de la apertura, sino también después implica el mantenimiento. Acá el puerto de Montevideo, independientemente de que se drague, las profundidades hay que mantenerlas, que eso es el trabajo que desempeñan nuestros compañeros día a día. En este correo de esta semana, Draga 11, entre el kilómetro 14 y 16, sacó 400.000 metros cúbicos de barro, aproximadamente, por así decirlo. Todo ese barro es el que retorna con la marea, retorna con el movimiento de barco, y hay que ir haciendo un mantenimiento, una limpieza, barriendo, por así decirlo de alguna manera, y sacándolo del canal porque se vuelve a aterrar. Entonces, por un lado está la profundización, pero por el otro lado también está el mantenimiento del puerto. Y esos costos en la finanza de la empresa pública hay que valorarlos, hay que ver qué tipo de carga va a usufructar esos 14 metros, si es rentable económicamente o si o qué implica. Y bueno, y eso se lo hemos pedido a la administración y no hemos tenido respuesta. Yo cité al comienzo, y va a aparecer en otros momentos de la entrevista, un estudio de diagnóstico que manejan las autoridades. ¿Ese estudio de diagnóstico, la variable económica que vos mencionás, no la incluye? Ese estudio económico, en realidad es el estudio económico que realizó fue un proyecto institucional a pedido de los trabajadores. No hay un estudio económico de la variable económica del retorno con el tema del privado. Sí hay un estudio del costo del dragado. Claro. Por parte de la Administración Nacional de Puertos. Había una discusión en la administración que el dragado público era más caro que el privado. Eso en un proyecto institucional, contadores y gerentes de la administración, lo que terminan laudando que el dragado público es más eficiente y la variable de costo puede bajar en un tiempo si depende de la cantidad de dragas que yo tenga en cancha trabajando. Entonces, es una variable que se puede bajar. Hoy en día está cerca de los $5, $5.50, sumándole todos los componentes, combustible, gestión, recursos humanos, etcétera, etcétera. Pero esa variable en su momento estuvo en $2. Tiene que ver con la cantidad de barro que nosotros ponemos acá. Si nosotros tenemos máquinas más modernas, no tenemos una draga que nosotros le hacemos alegoría que alguno de los directores dijo que era un Forte. Si tenemos un Forte, hoy no podemos competir con un BID eléctrico, no podemos competir nada porque en realidad fue una embarcación pensada
para otro tiempo, para otro tipo de dragado y para otra profundidad. Entonces entendemos que la variable va en inversión. Claro. Para claro poder bajar los costos más en la habitación pública, va en inversión. Queda claro que para ustedes es fundamental tener una flota en mejores condiciones y mejor que la actual en líneas generales, con más embarcaciones, con más dragas, digamos, disponibles. Quiero cerrar esta parte de la entrevista compartiendo la siguiente información contigo y con la audiencia. En una nota publicada por Búsqueda a fines de abril, se dijo que según el estudio diagnóstico hecho por la ANP para este quinquenio, se apunta a una inversión en dragado con medios propios de $62.900.000, o sea, casi 63 millones de dólares, y con medios privados de 52 millones de dólares. Eso que dice en términos de evolución, ¿es más inversión que en otros periodos? ¿Qué pasa con ese doble componente, una parte pública, otra parte privada? Algo ya ha respondido, pero concretamente centrándonos en estos dos números. Y esos números yo creo que sí, que hay más inversión con respecto al periodo anterior. Lo que ahí no se dice es si eso contempla la aspiración del dragado de la Administración Nacional del Puerto. Nosotros entendemos que esos números no dan, quedan cortos. O sea, ¿habría que invertir más? Habría que invertir más para poder llegar a las profundidades que dicen que hay que llegar. Por eso que nosotros hacemos pie, si se va a ir, porque algunos directores de la Administración han dicho que se necesitan invertir 200 millones de dólares, la pregunta que nosotros le hacemos es cómo retorna esos 200 millones en negocios y en actividad. No es que nosotros dragamos y después los barcos van a venir solos. Sí fue un factor importante, pero no es el único. Entonces, en ese sentido, analizar que esa inversión se haga en el tiempo correcto, en el tiempo concreto. Y, por ejemplo, uno de los temas que exige el dragado de los 14 metros es la obra de la terminal Cuenca del Plata, y la obra está planificada para fines del 2028. Entonces, ¿para quién sería redituable ese dragado? Bueno, esa es la pregunta que le hacemos a la Administración, y es una ecuación que se tiene que, en el estado general del presupuesto nacional, hay que verlo en función de cómo utilizar los recursos para no desaprovecharlos. En la nota de Búsqueda que cité, habla Constante Mendiondo, el vicepresidente de la Administración Nacional de Puertos, que dice que en este contexto, con esta discusión abierta, hay que renegociar el convenio laboral vigente con el personal que se embarca en las dragas, o sea, con el personal de la ANP, que realiza esa tarea puntualmente, entre otras cosas, porque se extendió en su momento por 6 meses e incluso por más el pago de compensaciones especiales y partidas fijas a tripulaciones, independientemente de si se trabaja o no en las dragas, lo que para, por lo menos el oficialismo en la ANP, supone un desincentivo al trabajo. ¿Hay algún tipo de conversación entablada? ¿Hay una renegociación en curso? ¿El sindicato está dispuesto a llevar adelante ese proceso? Nosotros, fue uno de los problemas que el directorio nos planteó a los trabajadores. Nosotros entendemos que sí. Entendemos que sí tiene que venir atado el tema del convenio, porque es un convenio de explotación, pasa las normas legales, pasa las 8 horas de trabajo diarias que tenemos por ley todos los trabajadores. Hay que ir a un acuerdo con el trabajador para que permanezca 24 horas embarcado, 7 días arriba en embarcación. Y bueno, nosotros entendemos que la variable tiene que ir a la gestión, porque lo que cuestiona el directorio es que cuando la draga se rompe, el personal sigue cobrando, y nosotros entendemos que tiene que haber otra draga en cancha. Ese convenio se pensó en su momento, cuando se discutió, en función de tener dos dragas operativas. Hoy en día, cuando se rompía uno, entraba a trabajar la draga 9, que le llamamos nosotros, que hace 4 años la administración no la saca al agua, gastó billones de dólares en dique y no la sacaba a navegar. Hoy en día, si nosotros tuviéramos esa draga para las 7 o las 11 se rompen, contempla podéis seguir trabajando, pero lo que nosotros denunciamos es que el problema es de gestión, porque al no haber una gestión de los recursos, de las dragas, de hacer los mantenimientos que tiene que haber, del ingreso personal, las dragas terminan quedando paradas, y la culpa no es de los trabajadores, sino que es de una gestión de la administración. También le hemos denunciado al directorio que el problema del dragado, este convenio no mueve la vara del costo del dragado. ¿Por qué es esto? Porque nosotros entendemos que hay un costo fijo, independientemente que mañana no esté el convenio de dragado que tenemos. Hay 200 trabajadores que van a tener que salir a trabajar en un barco de 8 horas, y cualquier marino, cualquiera que esté en la actividad, sabe que un barco de 8 horas no genera rendimiento, no genera productividad. Entonces esa discusión... Porque ¿cómo tienen que ser los turnos para que haya rendimiento? Y los turnos, que el barco esté operativo las 24 horas, no pare. Usted lo van a ver a la draga 11, si la ven entrar por acá, la ven entrar y salir del canal, o la ven entrar en el canal e ir al lugar donde tiene la fondeo, y está permanentemente por turno de trabajo operando, y eso no para. Hay un recambio de tripulación arriba
que lo que permite es que la draga sea más productiva, por así decir. ¿Qué pasa en función de estos temas, algunos que son discusiones abiertas que tienen con el directorio de la ANP, o cómo sigue el sindicato las diferencias que se expresan también en el directorio entre oficialismo y oposición? Porque con respecto a estas decisiones vinculadas a ir por el dragado con el consorcio chino, ha habido diferencias entre la representación mayoritaria del Frente Amplio y el director opositor, que es del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Ustedes tienen, por ejemplo, algún tipo de coincidencia con las observaciones que ha hecho Gandini? Y no, la verdad que Gandini lo que apuesta es en realidad es un dragado privado. Nosotros entendemos que al dejar el margen al dragado privado, el precio lo marca después el privado. Hoy en día, independientemente que se puede negociar, se puede, por ejemplo, una profundización o determinadas obras, el privado está condicionado a cotizar número en función del costo de la ANP. Entonces, liberar el dragado a los privados, entendemos que eso generaría mayores costos al puerto de Montevideo y bueno, no compartimos la visión de Gandini de que el dragado sea totalmente privado. Pero, o sea que Gandini, a ver si entiendo bien, ustedes interpretan que propone un escenario con más presencia privada incluso que el que propone la mayoría actual de la ANP, o en ese sentido no hay mayor Gandini diferencia. propone que haya un dragado privado y no haya un dragado público. Ajá. Que sea un negocio privado y no es un tema público. Y claro, ¿qué pasaría ahí? Es una pregunta que en todo caso le podremos hacer a Gandini en su momento, porque la idea es seguir con este tema, con el personal que ya está dispuesto en la draga, personal presupuestado de la ANP. Esa es la discusión. Ese es el costo que va a tener, podrá distribuirse a otros lugares, pero esa gente tienen formación de marino, tienen formación en la escuela marítima y en realidad es personal de dragado. El actual vicepresidente Mendiondo, oficialista en este caso del Frente Amplio, ha sido muy crítico con respecto a los 5 años anteriores. Dijo que no hubo paradas en la flota para hacer el mantenimiento justamente y que eso explica parte del problema que hay con las dragas en este momento, que no hubo a su criterio gestión correctamente de dragado ni tareas para ir por esa profundización a 14 metros del canal de acceso, ni suficientes previsiones presupuestales. Grosso modo, ¿ustedes cómo ven el quinquenio anterior? El quinquenio anterior en realidad empezó bien porque venía arrastrando el mantenimiento, la incorporación de motores nuevos a la 9, la incorporación de la draga 11, que era una draga nueva, que no precisaba ir a dique, y empezó bien. Eso fue lo que le permitió a la ANP ir a los 13 metros. Ustedes ven, hay un cartel, está desde 2021, en plena pandemia, que la ANP llega a los 14 metros. Todo esto después, con la falta de inversión, con la falta de presupuesto, con la falta de mantenimiento de las embarcaciones, al final de quinquenio se agudizó. Y lo que recibe este directorio en realidad es una flota parada, sin los diques, solo con algunas dragas que precisaban determinadas inversiones, determinados arreglos, y bueno, eso ha tenido dificultades en realidad de comenzar a operar. Por eso nosotros entendemos que se puede seguir gestionando en función de estas dragas que tienen la edad que tienen, o hay que invertir y bueno, y eso transformar los números hacia adelante. Estos problemas que describís son parte de los problemas que quizás se estén reflejando en una serie de informes, por ejemplo, del Banco Mundial, que expresan que el puerto de Montevideo en ciertos rankings que hay internacionales ha ido bajando de posición. ¿Ustedes le prestan atención a eso? ¿Efectivamente piensan que hay una relación directa entre toda esta problemática y ese descenso en la categoría del puerto? En realidad, cuando nosotros analizamos el tema del índice mundial, no tiene nada que ver con el dragado, sí tenía que ver con el tiempo de espera que las escalas estaban esperando para entrar a muelle. Eso tiene que ver todo con el otro capítulo del gobierno pasado, pero también es el capítulo porque en realidad la obra que se iba a terminar en el 2025 no se terminó, ahora están diciendo al 2028, y lo que falta acá, independiente es capacidad de muelles para poder atender la carga. ¿De qué obra estás hablando ahí? ¿De la ampliación de la terminal de contenedores Cuenca del Plata? De la ampliación de contenedores por Cuenca del Plata. Que recordemos que la operan en sociedad una multinacional que tiene la mayoría, el 80%, Catunasi, de origen belga, y el Estado que tiene el 20%. Eso minoritario que no le genera muy poca incidencia en el desarrollo de la actividad. Y retomando lo que decías, ¿qué pasa con esa obra? ¿Que se está demorando más de la cuenta? Y esa obra tenía que estar pronta, al 25, los cronogramas así lo anunciaban. Hay quienes dicen que la carga paraguaya, MSC, se fueron para Buenos Aires por un tema de paros o de tránsito. Nosotros entendemos que fue porque se generó un embudo, al generar un monopolio desregulado en la terminal, eso generó que la empresa no solo manejara los muelles, sino que las tarifas las manejaba con determinada discrecionalidad antes del acuerdo. Después del acuerdo lo que tiene es
por decirlo de alguna manera, la vaca atada, es quien maneja y quien no el negocio, y nosotros entendemos que parte del tema paraguayo que se fue, que intenta recuperar Uruguay, se fue para Argentina por que no tenía muelles, porque las barcazas paraguayas estaban esperando entre 5 y 7 días acá en el antepuerto, y que también tenía una situación privilegiada Catonatí con respecto a sus clientes, que son las navieras, en las cuales hoy de mañana repasaba un artículo justo que me había hecho el periodista que está acá, Matías, por el tema de... Matías Capec, por el tema del retiro de Orbi Plus. Si en esa noticia decía claramente que una empresa, MSC, se estaba yendo porque TCP había usado las tarifas y le había subido determinada cantidad le subía la cantidad de las tarifas, y eso hacía inviable el negocio y se estaban yendo a Argentina. Entonces nosotros creemos que el problema es por ahí, y obviamente entendemos que ya pasó por el Tribunal de Cuentas. Nosotros precisamos que la terminal concrete la inversión, concrete la obra, y también decir que esta situación la ANP ya la ha vivido históricamente. La obra de la concesión anterior no fue fácil hacerla cumplir por parte de TCP. Hoy en día hay determinados obras que están en el acuerdo, y bueno, y el seguimiento, tenían previsto un cronograma, ese se actualizó, ahora se dice 28, pero la obra todavía está ahí. Yo no veo ninguna grúa moviéndose, independientemente que se haya retomado, y bueno, creo que el puerto de Montevideo precisa, al tener este monopolio consolidado, que presionar para que TCP haga la obra, y creo que la única ventaja que tiene comparativamente el Estado para poder generar y salir de este problema que tiene el puerto de Montevideo. Vos dijiste monopolio, las autoridades del gobierno anterior que defendieron este acuerdo con TCP, que incluso motivó una denuncia presentada por el Frente Amplio cuando era oposición, que fue, si no me equivoco, 2 veces archivada en la justicia. Siempre dicen monopolio, no, prioridad, porque sigue habiendo muelles públicos donde operan otras empresas, la más notoria de ellas, Montecón, que pueden, en función de determinadas variables, es muy complejo, recibir cargas, y así se dispone. ¿Qué pasa con esta distinción que yo hago? Esa distinción, en realidad, tenés razón, la laudó el TCA, lo que determinó y cambió es que puede haber otra terminal. Entonces lo que le saca el régimen de exclusividad a la terminal de contenedores, pero mañana se podía presentar otra terminal en otra parte del puerto de Montevideo para poder mover contenedores. La discusión acá es si hay carga o no hay carga para hacer esto, y bueno, y si hay capacidad de inversión para hacer esto. Entonces, ¿y ustedes qué piensan como sindicato? ¿Que podría ser viable una segunda terminal especializada en contenedores en el puerto de Montevideo? Y con el panorama actual, no, con un tema de avisorar el crecimiento portuario de la región, yo creo que sí. Es más, nosotros insistimos en el plan maestro que se hizo en el periodo periodo anterior del Frente Amplio, establecía, por ejemplo, que el muelle C se había construido para poner 2 grúas pórticos. Nosotros entendemos que cuando hay un conflicto, hay una situación de que la demanda de la terminal no se puede atender, alguien lo tiene que atender, y en esa línea, en ese plan maestro estaban pensadas 2 grúas pórticos. Nosotros entendemos que se tiene que avanzar en una segunda terminal que sea pública, pero bueno, eso es un tema de negocios y ver el tema de la ecuación actual, que está muy acorsetada por los juicios internacionales, por los posibles reclamos al Estado uruguayo, y bueno, es un panorama complejo para poder moverse. Aclaremos para quien de repente no está familiarizado, las grúas pórtico, si no me equivoco, son de uso exclusivo en la terminal de contenedores. ¿Y qué ventaja tienen? ¿Por qué son tan importantes? Porque te dan productividad, te dan mayor movimiento de la carga, y son especializadas para manejar ese tipo de carga, que son los contenedores. En realidad no son exclusivas, la terminal solo la udó el TCA. El TCA dijo que se podía hacer otra terminal ahí está, en otro lugar. Previo a esta última sentencia del TCA sí se manejaba que el único que podía manejar grúas pórtico era TCP. En este caso se podrían instalar en una nueva terminal especializada en caso de que lo hubiera, tema del que veníamos hablando. El expresidente Luis Lacalle Pou, además de ser responsable de las decisiones tomadas durante su gobierno con respecto a la política portuaria de las que veníamos hablando, incluso en este tiempo en el que aparece poco públicamente, uno de los temas con respecto a los cuales hace más énfasis cuando aparece, y recientemente lo hizo en Paraguay en una actividad con el presidente paraguayo Santiago Peña, es el de la política portuaria uruguaya asociada a darle precisamente a Paraguay, ya que hay una cuestión con la carga paraguaya que ahora estaría perdiendo Uruguay, la posibilidad incluso de tener en territorio uruguayo un puerto privado. ¿Ustedes cómo siguen esa discusión? Esa discusión en realidad nosotros la seguimos en una concepción que nosotros entendemos
que los puertos del Uruguay, un país muy chico, que tiene muy poca carga, sino que capta carga de la región, tiene que tener un carácter sistémico, tiene que tener un carácter de sistema nacional de puertos. Por eso es que este puerto, el que tú hacías mención, sí está aprobado, sí hay un desarrollo ambiental, que es de Nueva Palmira hacia arriba, cerca de la playa La Graciada, donde en un principio ese puerto lo que iba a mover era la carga de una terminal de celulosas en Paraguay, Paracel, que todavía no se terminó de construir, pero después lo que le pasa al sistema portuario uruguayo, al no dejar las reglas claras, esas iniciativas de puerto que se dan terminan compitiendo con los puertos que ya están instaurados. Y eso lo que hace es que la infraestructura que está invertida, que es del Estado uruguayo o que es de determinadas empresas, porque hay puertos que también se manejan en régimen en zona franca, que no los administran en NP, no se aprovechan al máximo. Entonces terminan los puertos compitiendo y sacándose la carga entre sí, como pasa acá en TGM. TGM puntualmente tenía un objeto, después se le amplió y eso termina compitiendo con los muelles públicos y termina sacando margen a otro tipo de carga. ¿Qué es TGM? Terminal Granelera Montevideo, Ajá. la que podemos ver acá en los hilos y la cinta que está ahí. A la altura de la Aguada, ¿no? A la altura de la Aguada. Entonces, esas reglas claras, nosotros entendemos que tiene que tener un carácter sistémico, por eso también estamos intentando impulsar una discusión en todo este lío que hay en el puerto de Montevideo, de mirar un poco más hacia adelante, levantarle la mira y decir, bueno, tenemos que salir a competir, captar cargas de la región, aprovechar el acuerdo del Mercosur, pero para eso tiene que haber un articulador, tiene que haber alguien que la planifique. No pueden ser que todos cobren al grito, que cada estamento del Estado tome acciones por fuera. Entonces nosotros entendemos en ese sentido de que tenemos que avanzar, entendemos que la ANP tiene que jugar un rol más de articulador de la comunidad portuaria, pero también del Estado uruguayo, con las diferentes iniciativas portuarias que hay, y en esa línea estamos preparando, generar alguna serie de actividades para poder levantar la mira y pensar el puerto hacia adelante, los puertos que precisan en el Uruguay, y salir de estos problemas que son comerciales, son de empresas y tienen de rehén a la carga uruguaya, tienen de rehén a los trabajadores también uruguayos y al pueblo uruguayo para que se pueda desarrollar. Ahí te anticipaste a un tema que te iba a plantear, porque efectivamente el Supra tiene la visión que vos acabas de resumir con respecto a cómo debería funcionar el sistema portuario en un sentido amplio en el Uruguay, pero Mendiondo, otra vez el vicepresidente de la ANP, del Frente Amplio, en la nota con búsqueda ya citada, dijo que esa es una concepción muy estatista, que a su criterio está perimida, y planteó que la ANP es la autoridad portuaria de los puertos que administra y no discute sobre los puertos privados en las zonas francas o los que están bajo la órbita de la Dirección Nacional de Hidrografía. Acá aparece otra dependencia pública dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Han tenido directamente este intercambio con Mendiondo? ¿Lo han discutido esto? Sí, lo hemos discutido. En realidad hay un tema de hasta no zanjar estos problemas internacionales que tiene el gobierno, no hay margen para una discusión. Nosotros insistimos que es el camino de salida, que es el camino para pensar, no solo con el sindicato, porque no puede ser una propuesta del sindicato, sino de los empresarios, de los diferentes estamentos del Estado, de mejorar la competitividad por parte de las empresas y que eso genere mayor movimiento de carga. Mendiondo no entiende, me parece el tema, él está visorando una ANP administradora de puertos, que no es el espíritu que está planteando el sindicato. El sindicato está planteando un espíritu de coordinación, de articulación, de planificación y de estudio de los temas, no de que los puertos privados pasen a órbita pública. Eso no es lo que está planteado, es lo que no entiende, y la respuesta fácil es desprestigiar el planteo para no querer discutirlo. ¿Y cómo es eso de que hay puertos vinculados al aparato estatal, pero en función o mediante organismos distintos? ANP por un lado y Dirección de Hidrografía por otro. ¿Cuáles son unos, cuáles son otros? ¿Qué determina que se aplique una solución a la otra? En realidad lo minimiza cuando dice hidrografía, porque en realidad puertos comerciales en hidrografía no hay. Sí hay puertos deportivos. Los puertos comerciales están en otros estamentos del Estado, están bajo la égida del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo que hace es da el permiso y cobra un canon sobre esa situación. Lo mismo que Puerto de la Graciada, que el puerto por ejemplo, que opera navíos al paralelo a
al costado del muelle público Nueva Palmira, o como otros puertos que hay en el tema. Nosotros entendemos que tiene que haber una articulación, que la carga que manejan esos puertos sea de complemento y que no se roben carga, no compitan entre sí, sino que compitan hacia afuera, que capte carga de Argentina, de Brasil, etcétera. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, también que tiene que ver con el puerto, nosotros tenemos paralizado Fraivento y tenemos paralizado Paysandú, porque no hay un desarrollo hacia el interior del país, hacia los puertos del río Uruguay. Nosotros entendemos que el gobierno anterior lo centralizó en Montevideo, y bueno, y algunas líneas que había de contenedores se perdieron, se terminaron de dejar, pero también, por ejemplo, dentro de los recintos portuarios, lo que conviven son empresas privadas, la Administración Nacional de Puertos, pero también, por ejemplo, otro estamento, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Los silos que están tanto en Paysandú como están en Fraivento, los regula, los concesiona el Ministerio de Ganadería, están en su dependencia. Ajá. Y esos son temas que nosotros entendemos que sí tienen que pasar a la órbita pública. Ha habido varios intentos, creo que va a haber intentos nuevamente, pero nunca se terminan de concretar, porque eso permite de jugar con un marco de tarifas, de no cobrar y que el negocio sea, analizar que el negocio sea sustentable. Y bueno, y esos temas son los que queremos discutir, no solo con los puertos de hidrografía, sino con los puertos que están en régimen de zona franca. Hay una dependencia que se ocupa de eso, no para administrar, sino para articular, para planificar y para tomar acciones en carácter sistémico de cara a un desarrollo de todos y no de intereses privados particulares de empresas. Ya hablaste de Nueva Palmira, pensando en el río Uruguay, hablaste de iniciativas privadas, ahora mencionaste Fraiventos y Salto, y Paysandú. ¿Qué pasa con Salto? Ese es el otro puerto que hay, pregunto, en el río Uruguay cuando uno va hacia el norte, ¿el último? ¿O se me escapa algo más? Sí, el último es deportivo, no tiene hace varios años carga. Eso habría que analizarlo, cuál es el rol de Salto dentro de este sistema. Pero bueno, es un tema, por eso no se puede tomar solo de Salto, sino tiene que haber una visión más de todo el litoral, porque obviamente van a competir entre Salto, Fraivento y Paysandú. Hay que ver qué tipo de carga, por qué me conviene llevar la carga para ahí. Por ejemplo, ahora, el problema que tenemos con el ganado viene desde el litoral, viene desde allá arriba y termina saliendo por Montevideo. ¿Por qué no podría salir por otro puerto del litoral y darle trabajo a lugares donde y generar trabajo, movimiento, a lugares donde hay problemas laborales, donde hay problemas, pero bueno, se centraliza siempre en Montevideo, no se mira para afuera. Hay quienes dicen que para que eso sea redituable, la barcaza que llega a Montevideo tiene que volver con carga. Es decir, no es solo una cuestión de sacar eventualmente el ganado, sino de generar un segundo negocio o una justificación de ese viaje que tiene un costo cuando esa barcaza vuelve a su lugar de origen, ¿no? ¿No hay un problema ahí? Y no porque ahí en realidad no hay un tránsito, sino que hay una exportación, por ejemplo, con el ganado. Sí se puede conjeturar eso con el tema de cuando hay una carga que viene en tránsito de otro país. Ajá. Pero cuando la producción sale del país, no hay, sale por un barco y se va. ¿Y no es más barato por ruta eso? ¿No es ese el problema en este momento? Esa es la discusión y el problema que hay ahora con el tren, la ruta, el barco. Ese costo, eso lo tendrían que analizar otros. Esos números no los tengo. Para cerrar la entrevista, hablamos mucho del litoral de Montevideo. En fin, ahí surge la hidrovía como oportunidad, pero también en algunos aspectos como riesgo. Ustedes como sindicato, ¿cómo siguen las discusiones? Las discusiones no, las noticias que cotidianamente surgen del tránsito de drogas que vienen desde distintos países de América y que tiene a Uruguay como un país de tránsito, que ya lo era, pero también como un país de acopio en este momento. Y bueno, eso nos preocupa, porque eso obviamente ensucia la imagen del Uruguay y también de los puertos a nivel mundial, y eso también genera que algunos negocios no se concreten. Entendemos que en ese sentido también se tiene que avanzar en el desarrollo de tecnología para poder cruzar datos, toda esta discusión que hay con la idea de carga, toda esta discusión que hay con el tema de los mayores controles, determinadas cosas, lo que yo creo que terminan abonando es para que esos temas no se concreten, pero bueno, es una discusión a nivel público que a nosotros nos preocupa. Entendemos que se podrían hacer mayores acciones, pero también dentro de los puertos, quien maneja el tema de los controles es otro estamento, que es Prefectura Nacional Naval, y bueno, y esos temas también a veces tiene que haber mayor coordinación entre la tecnología que tiene la ANP, las cámaras, y aceitar procedimientos dentro del Estado para poder detectar, para poder minimizar esta situación que se da de
movimiento de cargas. Para cerrar la entrevista, Alejandro, recapitulando, pensando sobre todo en la renegociación que pretende llevar adelante el gobierno para el personal de Draga, ¿hay alguna instancia prevista de diálogo o alguna mesa de trabajo que tenga en los próximos días o en la que pueda haber novedades en los próximos días? ¿Cómo es esa agenda? Y nosotros nos presentó en la última reunión del directorio un borrador en el cual es un borrador que no recoge los problemas del dragado hoy en día. Es un borrador que está pensado en funciones de un dragado que se hacía previo al 2008, donde no había determinadas profundidades. En ese sentido, nosotros obviamente rechazamos esa propuesta por parte de la administración, porque no sabemos si lo que quiere es renegociar el convenio que tenemos actual o instalar un convenio nuevo. Y bueno, lo que sí sabemos que de esto se sale con un acuerdo de partes, así que instamos a la administración a generar todos los caminos de negociación y de diálogo en el marco en las mesas que se tenga que dar para poder llegar a un acuerdo. Alejandro Díaz, presidente del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios y Ramas Afines, el SUPRA, gracias por la visita a la mañana. Muchas gracias a ustedes. Tiempo de pausa y venimos con un recreo abierto a una invitada. Presentó Asociación Española. Prevení. Preasociate. Llegó la promo Cargá y Viajá de Estaciones ANCAP. Prepara las valijas, porque cargando en Estaciones ANCAP podés ganarte uno de los 12 premios para viajar al lugar del mundo que quieras. Un safari en África, un crucero familiar, recorrer Europa, Caribe con amigos o lo que se te ocurra. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viajá en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En la diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La diaria. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy.
qué esta música? A ver, vamos a hacer un poquito de oreja. Ahí se empieza a mover un poquito más. Bueno, yo lo voy a plantear así, está en esta mesa Sofía Romano. Hoy es 9 de junio. Hoy es fecha patria, aunque no sea fecha patria formalmente. Yo creo que hay algo de eso en este país que ha construido parte de su identidad en torno al fútbol. ¿Qué pasaba, Sofi? Buen día. Un 9 de junio de 1924, hace 102 años, ¿no? Exactamente, Martín. Buen día para toda la audiencia de la mañana de La Diaria. En unos minutos arrancamos con la segunda, pero me encanta este espacio, me encanta conmemorar esta fecha, que es el Campeonato Olímpico, ¿no? De 1924, la primera gesta y la primera estrella, porque el otro día vino Pierre y ya nos dejó clarísimo, no hay argumento alguno para ir en contra de que la selección uruguaya tiene 4 estrellas y la primera se consiguió en 1924 en una gesta histórica. Claro, Uruguay ganó la primera medalla de oro, reconocido ese título como asimilable a campeón del mundo por FIFA. Eso le da, me parece, respaldo a lo que Pierre desarrolló aquí. Y creo que lauda una discusión que nuestros vecinos del otro lado del Río de la Plata en general plantean con respecto a por qué Uruguay tiene 4 estrellas y no 2, porque en realidad solo habría ganado, según esa interpretación, los mundiales del 30 y el 50, cuando el 24 y el 28, el otro juego olímpico, están también homologados, por lo menos los títulos. Yo quiero ir al detalle como si volviera a ser el periodista deportivo que ya hace tiempo no soy, al detalle del score de esa final. Uruguay, qué linda palabra. El score, ¿no? Me encanta decirlo así. Le ganaba hace 102 años la final, ¿no? 3-0 a Suiza, lo que es un hito no solo para el fútbol uruguayo, sino para el fútbol sudamericano, ¿no? Con lo que implicaba cruzar el Atlántico, ir a Europa a competir en aquel tiempo, había que embarcarse, ¿no? Había que pasar no sé cuántos días, juntar una cantidad de plata, otro mundo. Y cuando repaso el score, ese 3-0 consagratorio, medalla de oro para Uruguay y título, dice Pedro Petrone, Pedro Sea y Ángel Romano, un tal Ángel Romano. Ángel, el loco Romano, mi bisabuelo, Luisa, jugador de fútbol. Él debuta en la selección en el 1911, Martín, si mal no recuerdo. Es campeón olímpico del 24, también tiene 6 Copas Américas. Justo el otro día, por decir algo, el domingo vino Martín Duarte y repasábamos la historia de uruguayos campeones, una canción que surge en homenaje a una sudamericana ganada en 1927, de la cual él también es parte. Ajá. Y ahí se despide de sus galardones con la selección uruguaya. Pero sí, mi bisabuelo jugó al fútbol desde que tuvo memoria. Sus padres vinieron del sur de Italia, de Marina di Camarota, y estacionaron en el barrio La Mondiola, y ahí ya empezó a jugar en la calle y con muy pocos años debuta en primera división, en Nacional, medio que enseguida se va al Kurk, luego viaja a Boca a jugar en 1913, algo que también es ahora como que es bastante natural, sí, ¿no? Que los futbolistas vayan a jugar a otros países. En ese momento era una locura, de hecho se va siendo menor de edad y mis tatarabuelos le tienen que firmar un permiso de menor para que pueda ir a jugar. Y bueno, y luego sí vuelve a Nacional, pero siempre con una adhesión con la selección uruguaya increíble. Esto que vos decís, o sea, lo que costaba ir hacia allí, bueno, estos son todos los recuerdos de mi familia, ¿no? Claro. O sea, así como mi bisabuelo se fue a 1924, en 1924, a intentar obtener este galardón, mi bisabuela lo sufría no teniendo ningún tipo de noción de qué estaba pasando, o sea, la información era muchísimo más acotada, entonces, bueno, algunos diarios que sí, que hacían la cobertura y por ello se enteraban, pero la familia está llena de recuerdos, sobre todo de esta gesta y de las Copas Américas. Qué lindo. Junio es un mes lleno de aniversarios que son fundamentales para el fútbol uruguayo. Me aporta desde la audiencia Andrés que el sábado 13 se cumplen 98 años de la segunda estrella. La final olímpica que Uruguay le gana 2-1 a Argentina en Ámsterdam. En 1928, de ahí el nombre de las tribunas cabeceras del Estadio Centenario, mucho identitario que viene de ahí. Y bueno, esto nos cae bárbaro en casi vísperas, todavía no, de comienzo de Copa del Mundo, que vamos a compartir juntos, Sofi, en esta frecuencia, en la Diaria Radio. La verdad es que, claro, tu abuelo fue multicampeón. Tu abuelo integró el plantel que inventó la Vuelta Olímpica. Claro, es una locura. Fue el primer equipo que dio una vuelta saludando esa selección de Uruguay. Y yo quería compartir lo último antes de despedirte y dejar la música sonando y la invitación para que se queden a tu programa. En ese plantel estaba José Leandro Andrade, considerado la maravilla negra,
que deslumbraba por su juego, pero también dicen por su belleza, y se quedó en París, y de ser estrella del fútbol pasó a ser estrella de los cabarets. Eso te iba a decir, y eran muy amigos con mi bisabuelo, y eso lo cuentan varias crónicas, porque eran de los dos jugadores que más le gustaba la bohemia, la noche, sí. Mirá vos. Toda esa vuelta. Por suerte mi bisabuelo no se quedó, si no creo que no hubiésemos existido, ¿viste? Era difícil volver a José Leandro Andrade, esa parte de la vida le costó incluso alguna enfermedad vinculada a la vida disipada, pero luego volvió a Uruguay, retomó su vínculo con el fútbol, y contra Farsa y Mauricio Ubal, que hace unos cuantos años se mandaron un disco que es una belleza, llamado 11 canciones en el área, le dedicaron una canción, que es la canción con la que abrimos este bloque, y si te parece con la que lo vamos a cerrar, justamente la canción llamada Maravilla Negra, a José Leandro Andrade, que es también, por todo lo dicho, una invitación a tener en cuenta que en esta radio habrá mucho mundial a partir de esta semana. Me encanta, y hoy mismo ya sale el Mincho Martín desde el lugar de los hechos, donde está concentrando Uruguay en Playa del Carmen. Bien. Ahí arranca el Mincho en la actualización informativa para traernos a ver qué está pasando y cómo se está moviendo la cosa. Es tuyo el aire, Sofi. Nos quedamos por acá. Mañana estamos en contacto. Quédense para la segunda mañana.